la bienvenida a Junior, que siempre colabora con nosotros aquí, ¿verdad? Doctor Espinosa, nos acostamos tarde anoche. Yo lo sé, Teorizando, yo lo vi. Sí, no, vimos el discurso juntos aquí y vimos la primera parte hicimos los primeros análisis de la noche desde nuestro punto de vista. Que por cierto, vemos tantas posiciones diferentes con respecto al discurso y creo que como que nos hemos disipado. ¿Qué es lo que se estaba esperando en el discurso? ¿Cuál es el futuro rápido del tema? El análisis real que yo creo con el que debemos comenzar es qué esperaba, cuál era el resultado de un discurso de Leonel. Se habla de que hay ya una crisis interna, una división en el PLD, de que no acató las decisiones, estamos hablando de los temas partidarios, no acató las decisiones del comité político, que puede traer división, que al presidente no se debe de juchar, que todo eso, esa es la parte que tiene que ver con política. Se habla de un discurso confuso, contradictorio, riesgoso para él, con muchos se manifiesta problemas con el presidente Danilo Medina en diferentes citas y referencias que hace. Es un discurso que en una parte él se siente, yo no sé si dolido, una persona que se nota con cierto, en algunos momentos, resentimiento con algunas posiciones, y creo que pone de verdad al presidente ahora en reelección, porque tú no vas a dejar que el brazo políticamente, ahora debe haber un ganador y un perdedor dentro del PLD. Yo personalmente sí veo que hay una división profunda en el Partido de Liberación Dominicana y espero que esto sea solo a nivel de la parte... Sí, pero la división es en posiciones todavía, es decir, no es orgánica. Bien, perfecto, pero decía al principio que lo más importante es que yo quiero que en esta parte, antes de nosotros analizar el problema del PLD, el problema con Danilo Medina, el problema de Leonel Fernández cuando hace referencia al final a los ataques que a él le han hecho, a toda esta parte que tiene el discurso que podamos ver, creo que nosotros debemos de ver qué andábamos buscando, qué estaba esperando la nación del discurso del presidente Fernández. Está buscando saber qué va a pasar con la reelección. Esta parte, en lo personal, ahí es que yo tengo mi opinión de que es confusa y contradictoria, ya que anoche se provocaron opiniones de inmediato, con un discurso preparado por una persona con mucho tiempo, una persona que es un maestro escribiendo, el presidente Fernández. Más tarde en la noche nos pusimos a ver el discurso, a leerlo, ya cuando salió la edición impresa, y analizar la parte. En lo personal, yo le di para adelante a todos los recuentos que tienen que ver con historia, la parte, el porqué. Al doctor Junior Espinosa le encantan los análisis de lo que tiene que ver con cuál fue su experiencia en los discursos anteriores y cuáles eran sus posiciones en la forma anterior. Pero nosotros vemos, por ejemplo, en algunos casos ¿qué es lo que andábamos esperando? Andábamos esperando saber si él iba a apoyar a Danilo o no, si se iba a reformar la Constitución o no, y cuál va a ser la posición. En esto, el presidente Fernández tiene posiciones, desde nuestro punto de vista, él maneja una posición diferente con respecto al... Dice, yo estaría de acuerdo cuando se habla de hacer un referéndum de forma inmediata, pero más adelante habla de que sí. Lo que nosotros entendemos es que puede haber la posibilidad, todo el mundo se fue rápido por el área del referéndum, de que puede tener la posibilidad de sustituir el anteproyecto de ley que está en el Congreso por un anteproyecto con una cantidad de cosas que garantice para el 2020 una serie de cosas y que no permitan en la reforma a la Constitución de esta forma. Se habla de cambiar unos porcentajes, se habla de garantizar que el referéndum, que la ley es una ley orgánica, se habla de garantizar que haya una consulta popular, y si
para el 2020 en esta ley estamos garantizando cosas, podría ser que esto sea como lo estamos planteando. En un párrafo anterior habla de que estaría de acuerdo con hacer la reforma. Otra cosa que yo quiero la opinión de ustedes, que en lo personal tal vez no manejamos este tipo de cosas, Grullón tal vez nos pueda ayudar, y es, ¿esta es la posición de Leonel Fernández o esta es la posición del PLD o qué va a pasar? ¿Qué pasa si todo sigue igual y el presidente, el grupo que apoya la reelección, sigue su trabajo en el Congreso pasando su ley? Por cierto, vamos a repetir hoy el video de la posición de la FINJUS con respecto a la ley orgánica ordinaria y el referéndum, y a cómo se hizo la Constitución con el presidente Fernández. Son 6 minutos, lo queremos que los vean, que es un video, lo estamos pasando, y para que podamos entender lo que está ocurriendo. O sea, ¿qué pasa si todo sigue igual? Leonel pone la pauta de lo que va a ocurrir o es su posición. Doctor. Bien, buen día, jóvenes, y nada, de vuelta a casa, que esta es mi casa también. Dormimos con el traje puesto. Yo creo que sí. Pero mucha gente hizo lo mismo. Yo pienso, Michelle, que con relación a lo que ha externado el doctor Leonel Fernández, evidentemente esa es su posición. La posición del PLD, entiendo, quedó definida el 19 de abril del presente año. Situación y hecho concreto al que el doctor Leonel Fernández no hizo referencia en su discurso. Fíjense que cuando habla del proyecto de reforma, refiere que 13 legisladores, como si hubiese sido de manera individual y personal, presentaron el proyecto y no cumpliendo una decisión previa de su comité político. Porque de no haber sido así, no esperen la reunión del comité político para presentar el proyecto. ¿Cuándo se presenta el proyecto? Cuando el comité político autoriza a que el tema sea discutido en el Congreso. Entonces, eso está claramente establecido, que su posición es personal y no del partido, y es contraria al partido. ¿Y por qué no menciona ese hecho histórico? ¿Se le olvidó en el discurso? No, es parte de la estructuración. Y para poder justificar su posición pública, si empieza reconociendo la decisión del comité político, tendría entonces que acatar, porque él es el presidente de ese partido y presidente del comité político. Entonces fue bastante bien pensado ese aspecto. Hay un aspecto que el doctor Fernández ha asumido que parecería ser de principio. Yo digo, aquí no hay nada de principio en discusión. Aquí hay un tema de conveniencia política y coyuntural. Y digo esto por lo siguiente. La reforma constitucional del 2010 fue objeto de un importante proceso de consulta que de entrada cojo porque fue no vinculante. Eso le daba la posibilidad a los comisionados de acoger o no las sugerencias que salieran de esa consulta. Pero de ahí resultaron dos hechos importantes para mí, que desmontan el argumento del doctor Leonel Fernández de erigirse como vigilante de la Constitución y como abanderado de la participación directa de los ciudadanos en la solución de sus problemas y sobre todo en lo relativo a la sanción de la Constitución. Primer hecho importante, los consultados mayoritariamente decidieron que la reforma del 2010 debía hacerse mediante una Asamblea Nacional Constituyente, tipo la que hizo Juan Bosch en el 62, Grullón. O sea, fue los resultados. ¿Qué ocurrió entonces? Que el doctor Leonel Fernández, en la clausura de ese proceso de reforma, desmontó esa propuesta que resultó de la consulta, diciendo que no era necesaria una modificación vía una asamblea constituyente, porque según su criterio, las asambleas constituyentes tienen cabida cuando hay ruptura con el orden institucional, y usó el escenario de la Universidad Autónoma de Santo Domingo para expresar esa posición. Segundo elemento, más del 60% de los consultados estuvo de acuerdo con que se establezca la reelección de 2 periodos consecutivos y nunca más. Ese fue el resultado de la consulta.
y eso fue desconocido por el presidente de entonces. Por lo tanto, no es cierto que respete la voluntad popular, porque ahí hubo una oportunidad para hacerlo. Pero segundo elemento, ¿por qué la 10ª resolución transitoria de la Constitución estableció que por excepción el referéndum aprobatorio no se le iba a aplicar a esa reforma que sí afectó derechos fundamentales? ¿Por qué no se hizo? Porque posiblemente, teniendo en cuenta los resultados de la consulta, que establecía más del 60%, favorecía, por un lado, la reforma con constituyente y por otro lado, la reelección consecutiva, a lo mejor en el cálculo político entendía que eso podía ser rechazado. Pero además, esa reforma que estableció transitoriamente, Grullón, que los funcionarios electos y elegidos se le iba a extender 2 años de mandato. Es decir, que lo que la población tenía derecho a elegir y ser elegido en el 2014 fue alegramente propuesto y pospuesto y se les regaló 2 años a los funcionarios que resultaron electos, pero además a los que resultaron designados en el 2010. Y eso no debió ir a un referéndum aprobatorio, porque eso tocaba derechos fundamentales de la gente, el aplazamiento de unas elecciones, sobre la base de que se iban a unificar. Sí. Pero además, se les regalaron 3 años a los integrantes del Tribunal Constitucional, por lo menos una parte de 3. ¿Por qué? Según la Constitución, el mandato de esos funcionarios es de 9 años. Pero resulta que hay 1/3 de la composición que va a durar 12 años en el poder, hasta el 2024. Entonces, eso sí ameritaba que la población se refiriera, refrendara eso. Pero no lo hicieron. Entonces, no me hablen a mí de que hoy yo soy el abanderado, de que el poder del pueblo es que tiene que decidir. Porque en su oportunidad, usted no se sometió a eso. No practicó lo que hoy está diciendo. Yo siempre he dicho que no me lo diga, házmelo sentir. Es una expresión que uno, cuando hacía teatro popular, le enseñaban. No es lo que usted tiene que transmitir, lo que usted cree. Entonces, en el discurso del doctor Leonel Fernández, al igual como ocurrió en el 2011, cuando declinó sus aspiraciones, no porque no tuviera base jurídica para emprender una campaña reeleccionista por un 3er periodo consecutivo, sino por el hecho de que el país no aguantaba un 3er periodo del doctor Leonel Fernández. Y en esa dirección, ¿quiénes se hayan manifestado? Bueno, la Embajada Norteamericana, el CONEP, la Iglesia Católica, que digamos fueron 3 aliados fundamentales de los primeros gobiernos del doctor Leonel Fernández. Entonces, por esa circunstancia, él se devolvió. No porque no quisiera hacerlo, sino porque la realidad histórica le decía que no. Y yo hago esta referencia, porque creo que hay que ubicar en su justo momento la posición actual del presidente Leonel Fernández. Es un problema de conveniencia política. Yo reflexionaba además que en el 2016 aquí van a ocurrir cambios importantes en la configuración del poder transitorio. Se van a elegir, por ejemplo, los nuevos integrantes de la Junta Central Electoral. Hay que renovar el Tribunal Superior Electoral. Hay que renovar 4 jueces del Tribunal Constitucional que terminan su periodo en el 18, que fueron designados por 6 años. Además, hay que renovar la Cámara de Cuentas. Esos son aspectos medulares del poder transitorio en la República Dominicana. ¿Y quién debiera encabezar eso según el cálculo político? El presidente, el doctor Leonel Fernández, que armó un enmendaje constitucional e institucional para él dirigirlo. Es muy fácil presentarse hoy día como una víctima y decir que no tiene aspiraciones personales. Estas fueron una reforma administrativa, no política. Bueno, pero resultado de ¿cuánto le pagaron al conjunto de abogados que trabajaron en eso? Bueno, ¿cuánto le pagaron? conjunto. Eso no fue una reforma basada en un debate político de No, los partidos no, políticos. no, Eso eso fue no. una reforma administrativa dirigida al Estado. ¿Y quién la dirigió?
Leonel Fernández. Leonel Fernández. Pero hay algo que hay que destacar de eso. Danilo Medina, cuando fueron a consultarlo, dijo que él no se iba a oponer a eso. Muy Y bien. tenía legisladores también a su Muy servicio. bien, eso está muy bien, pero lo que estoy diciendo es, ¿quién encabezó esas reformas administrativas? El doctor Leonel Fernández. Y en su cálculo no estaba previsto volver en el 2016. Bueno, ese ha sido el gran error de él, ponerle fecha a su retorno. Es decir, de que Leonel Fernández decidió apoyar a Danilo Medina. Primero, la reforma constitucional se había hecho con ese propósito. Y segundo, políticamente se fijó eso en meta. Por eso el nivel de frustración que existe ahora. Porque a cambiar la situación y yo no poder retornar, ha sucedido todo esto. Yo creo que es un error. Es decir, tú proponerte metas que están determinadas por condiciones externas, no tus propias condiciones. Es decir, El factor endógeno. exacto. Leonel Fernández tiene que entender que en el PLD no solamente él avanzó, avanzaron mucho. Por eso Danilo Medina también le observa de que él no puede ser un obstáculo para que otro en el Partido de la Liberación Dominicana puedan ser presidente. Es decir, el presidente Leonel Fernández lamentablemente ha estado enfocado en la continuidad de él, en el ejercicio del poder, pero la situación cambió. Primero porque ya hay otro presidente del PLD. Nosotros apoyamos a Danilo Medina en la primera vez que se lanzó en contra de Leonel Fernández, no por seguidor de Danilo Medina. Nosotros lo apoyamos porque nosotros entendíamos que si el Partido de la Liberación Dominicana no tenía otro candidato, sería más efímero su presencia en la vida política dominicana. Y volvimos a apoyarlo en el otro periodo por lo mismo, para que el PLD tuviese otro presidente y la vida política del PLD no terminara con Leonel Fernández. ¿Qué sucede? Que al venir Danilo y ser exitoso y llegar a la presidencia, los demás que estaban restringidos, creyendo que solamente un gigante como Leonel debía ser presidente, dijeron, no, pero también nosotros podemos ser presidente. Y entonces se lanzaron. Al lanzarse, Leonel Fernández ve eso como un desafío al retorno al poder de él. ¿Entiendes? Entonces él lanza el problema de la fábrica de presidente, pero eso no era más que un tente ahí a lo que estaban aspirando. Entonces, entre la posición de él y Danilo Medina son diferentes, porque Danilo favorece de que otros también puedan lograr la presidencia dentro del Partido de la Liberación Dominicana, pero Leonel no favorece eso. Es decir, Leonel está en contra de lo que se está planteando, es decir, 2 periodos consecutivos y nunca más, porque la Constitución del 10 lo que deja abierta la posibilidad del vuelvo y vuelve, ¿no? Yo planteé en esa oportunidad que nosotros pasamos de un antirrelacionismo absoluto a un relacionismo light. Light porque usted se va 4 años y vuelve. ¿Quién lo retira? La edad y la muerte. Entonces, ese modelo no favorece el relevo generacional y de los liderazgos. Para nosotros concluir con este segmento, ¿qué tú entiendes que en lo que tiene que ver con la opinión del presidente Fernández con respecto a la Constitución? ¿Qué él pide? Mira, ¿Un referendo o la ¿qué está pidiendo el presidente Fernández? Ya te hablé del referéndum, él no cree en eso, es una posición política hoy día y tiene que justificarlo. Pero él está pidiendo un referéndum. Él pide un referéndum. Primero, que se declare que es orgánica la ley que debe convocar la Asamblea Nacional. ¿Por qué? Porque eso hace complejo conseguir los votos. Antes del por qué, vamos entonces a ver qué está planteando y después vemos el fondo político que tú quieres llegar. Está planteando que sea orgánica la ley. Pero Luego eso es votada, hay que aclarar que eso tiene el objetivo de ponérsela difícil Pero en el claro. sistema de votación, porque entonces la cantidad de legisladores que tú tienes que tener a tu favor tienen que ser más mayoritarias. Bien, está planteando, luego de que sea sancionada la reforma constitucional, que sea sometida a un referéndum aprobatorio. Digamos eso de entrada. Ya posteriormente hace un conjunto de propuestas que pretenden, digamos, ponerle lo que yo he estado planteando, un veto a la posibilidad de que la Constitución pueda ser reformada por una mayoría, digamos, aunque es calificada ahora, pero él quiere aumentar eso, a que sea el 75% de la matrícula de ambas cámaras la que decidan si se modifica o no la Constitución. E igual pide que sea integrado taxativamente de que la ley que ordene la convocatoria es orgánica. Digamos que son las 2 propuestas, bueno,
hay una tercera que es fundamental y es elevar que el referéndum aprobatorio. La Constitución ahora establece que debe participar por lo menos el 30% de los inscritos en el padrón electoral. Él plantea que eso se eleve a 60%. O sea, el 100%. A 60 por lo menos, que se eleve. Esas son las propuestas fundamentales que ha establecido el presidente. Ahora, ¿por qué eso dice Grullón? Primero, no es verdad que si la reforma a la Constitución se establece tomando como punto de partida el procedimiento ordinario, la reforma sea inconstitucional. Porque aquí lo que hay es una interpretación por parte del sector que representa el doctor Leonel Fernández de que esa ley es orgánica. Sin embargo, sectores importantes de la comunidad jurídica entienden que no, incluyendo los legisladores, de que no es una ley orgánica. Segundo, Michel, de que el referéndum, como no altera derechos fundamentales, como sí lo alteró la modificación del 2010, no debe ir entonces a un referéndum. O sea, son las dos posiciones que hay. Yo decía ahorita que si ubicamos cada posición, no todos los que creen que la ley no es orgánica y que no se necesita referéndum aprobatorio para esta reforma, están de acuerdo con la reelección del presidente Danilo Medina. Pero sí todos los que creen lo contrario están opuestos a la reelección. Bien, vamos a ir a una pausa. Ahí quiero que todos anoten, que estén pendientes, no de las respuestas de este cortecito de una entrevista que le realizáramos a Servio Tulio Castaños, el vicepresidente o director de la FINJUS de República Dominicana, por favor, presten atención a todas las partes y no a las respuestas solo, sino a los argumentos que este doctor nos hace en esta entrevista, para que vean claro. Otra cosa que es bueno resaltar es que la posición del presidente es su posición, porque parece ser que ya tenemos, por ejemplo, reacciones en el periódico. Vemos como el ministro Peralta dice que es miembro del comité político, dice que él no es miembro del comité político. Él no es miembro del comité político, el comité central. El país no puede lanzarse a un referéndum. O sea, que parece ser es que eso se discutió. Cuando se votó en el comité político, bien, pero se descartó el referéndum en presencia de Leonel Fernández. Es decir, cuando se votó en el comité político, Danilo Medina le preguntó en su condición de jurista a Reinaldo Pared que argumentara si era necesario un referéndum o no en esa decisión. Es decir, esa decisión contempla también eso. Es decir, que cuando él lanza lo de referéndum, se está oponiendo también a otra cosa que decidió el comité político. Perfecto. Eso se discutió en el seno del comité político. Es que la figura del referéndum, yo he sostenido, aparece hoy día no para validar la posibilidad que tiene el pueblo de referirse y votar libremente, hacer un ejercicio de democracia participativa y directa. Se ha planteado como un óbice a la reforma constitucional de hoy día. Señores, ¿quién es que primero habla del referéndum y del costo? Es el presidente de la Junta Central Electoral, que vio como un obstáculo, no como una virtud que tiene la población de referirse y refrendar, sino como un obstáculo para poder materializar la reforma constitucional. Y en esa tesitura es que se está planteando, porque reitero, la mayoría de los que plantean el referéndum no creen, y cuando tuvieron la posibilidad de someterlo, lo obviaron. Pusieron un transitorio en la Constitución para librarse de eso. Entonces no nos digamos engaño. Aquí es una posición política bastante clara. Eso es lo que hay. Y un elemento, Grullón, que no sé si cuando yo no había llegado lo planteaste. Aquí lo que hay es una lucha por la sobrevivencia del futuro político del doctor Leonel Fernández, que parece que en su cálculo, erróneamente, él cree que culmina ahora en el 16 y por eso ha asumido esa posición. Si reflexionara, pienso que él tiene posibilidad de recomponer su liderazgo a largo plazo y entender que en este momento no se acaba su vida política. Ahora, si sigue ese derrotero, posiblemente él la acabe. A los miembros del Congreso y a los
a la prensa dominicana, le pedimos de favor que miren este pedacito de este video. La posición que entiende la FINJUS, si está de acuerdo o no con que se modifique la Constitución para cualquier cosa. Si la ley es orgánica o es una ley ordinaria. Si hace falta o no un referéndum y cómo ve la situación, lo que está ocurriendo ahora mismo en el Congreso Nacional. Agrégale a eso para que tengas todo el espectro. ¿Cuál fue la posición de la FINJUS en la reforma constitucional del 2010 en relación a los aspectos de reelección y postulación presidencial en ese momento, ¿verdad? ¿Y cuál es la posición ahora? Okay. Y comenzar a desarrollar las preguntas que te ha hecho Michelle. Voy a comenzar rápidamente por lo último. Históricamente la Fundación ha estado en contra de la reelección, históricamente, porque hemos visto lo que pasa cada vez que un presidente se reelige, lo hemos visto, por las debilidades institucionales que tenemos. Y como también la falta de una ley de partidos políticos y no haber tenido un sistema... En contra de toda reelección. En contra de toda reelección. Nunca hemos estado de acuerdo con la reelección. En la reforma constitucional pasada, en donde nosotros le dimos asistencia técnica al Congreso y en donde tuvimos una participación muy visible en ese proceso de reforma, nosotros no opinamos en esa ocasión sobre ese tema porque entendíamos que era un tema político. Aparte de que lo que se estaba proponiendo iba acorde a lo que era el discurso histórico de la institución, la no reelección. Pero ¿qué es lo que está pasando? Tú me decías, ¿es una ley ordinaria, orgánica? Es una ley especial. Pero aquí hay un debate que sería bueno que lo aclaremos aquí, por la génesis de algunas cosas que han sucedido durante todo lo que ha sido este proceso de implementación de la Constitución del 2010. Tú sabes que esa ley es una ley especial porque el presidente no la puede observar, en fin, y porque requiere, para que sea introducida, unos porcentajes de la Cámara, de una Cámara, en fin. Pero evidentemente que esa es una ley que no es orgánica. Es ordinaria. Porque no es orgánica. ¿Te refieres a la ley de convocatoria? La ley de que declara la necesidad de la reforma, que es lo que se está ahora debatiendo. Que hay un sector que dice que es orgánica y hay otro que son los que se han especializado en derecho constitucional, en donde todos coinciden en que es una ley ordinaria. Referéndum. No, espérate. ¿Por qué es una ley ordinaria? Porque aquí hay algo que se quiere confundir con lo que establece la Constitución de la Ley de los Procedimientos Constitucionales. La Ley de los Procedimientos Constitucionales se hizo en la Fundación Institucionalidad y Justicia. Ajá. Sí, señor. Sí, señor. Ok. Sí, señor. Se hizo en la Fundación Institucionalidad y Justicia porque nosotros veníamos trabajando esa ley antes de la reforma a la Constitución. Es una primicia que usted nos está dando hoy. Sí. Es decir, que esa es una ley de la que, por su naturaleza, nosotros la conocemos muy bien. Esa ley se limita al Tribunal Constitucional a regular lo que es el amparo, el habeas corpus, la vía lata. Esos son los procedimientos constitucionales. Cuando tú hablas de una reforma constitucional, la ley que declara la necesidad, ya eso es una reserva que quedó en la Constitución. La propia Constitución ya reguló cómo hacer eso. O sea, cuando tú te vas a la Constitución, tú te encuentras que la Constitución estableció cuál es el procedimiento. Pero aquí hay algo que tampoco no se ha dicho. Acuérdate que la reforma a la Constitución se dio en 2 lecturas. En la primera lectura, y chequéate las actas, se estableció que esa ley iba a ser orgánica. Y en la segunda, y acuérdate que no se aprobó el Tribunal Constitucional. ¿Qué pasa? Que comenzamos un grupo de instituciones a velar por la necesidad de un Tribunal Constitucional, porque se cambiaran algunas cosas, y eso se logró. Y entre las cosas que se decidieron en todo lo que fue la comisión técnica, era de que una ley de esa naturaleza no era una ley orgánica. Y eso se quitó. Eso es bueno que se sepa. O sea que hay rastros, tú tienes que revisar las actas. Hay rastros de una discusión que ya se sostuvo en relación Pero hace rato. a si era orgánica O sea o que ordinaria. no estando ustedes de acuerdo con la posición de la reelección,
Tengo que tienen que reconocer reconocer que eso es una ley y que ordinaria. ustedes participaron en ese proceso. Pero claro que sí, tanto lo que fue la reforma a la Constitución, en cuanto a tanto lo que fue todo el proceso de formación de la ley de los procedimientos constitucionales. El consultor internacional fue Alan Brewer Caría, que tú lo conoces, que ha sido profesor de nosotros, en American School en Washington, uno de los administrativistas más prominentes del mundo y constitucionalista, especialista en derecho público. Y el asesor técnico de la fundación en ese momento era el profesor Eduardo Jorge Prats. Alrededor de él él no lo va a decir por razones de delicadeza, yo lo entiendo, por eso lo puedo decir yo. Y alrededor de él se hizo una mesa en donde participaron los más connotados constitucionalistas, incluyendo a los hoy miembros del Tribunal Constitucional, a muchos de ellos. Así que no gatemos los tiros en garza. Ahora, ¿se necesita el referendo? Tampoco se necesita el referendo. Mira que estoy en contra de la reforma constitucional, Tampoco se necesita el como referendo. posición coherente, pero no Yo tengo pero que si ser se hace, objetivo. no viola, es Pero constitucional. para nada el referendo. Eso es opcional. Y te voy a decir por qué. El referéndum no es un derecho fundamental. Perdón, la reelección. La reelección es una regla de la democracia que sirve para limitar el poder. Yo te voy a decir, si eso fuera así, o si fuera de que inconstitucional que tú no le permitas porque ese es otro tema, a un presidente que se reelija por el derecho fundamental de que él sea elegido y que él pueda ser electo, eso es un disparate. Porque entonces vamos a reformar la Constitución porque se le está violando al presidente el derecho de reelegirse, porque es un derecho fundamental. Pero en esa reforma a la Constitución le estamos limitando ese derecho por 2 periodos únicos y exclusivamente. Es decir, que no me vengan con ese razonamiento. Y eso tampoco nadie lo ha dicho. Sí, pero ese aspecto, Sergio Tulio, es importante que aclaremos para el público en qué se basan esos juristas que consideran que sí es una ley orgánica, y es que hay una disposición de la Constitución de la República que define cuáles son leyes orgánicas. Entre ellas, y ¿por qué es importante la discusión en esta coyuntura? Porque una ley orgánica necesita un voto calificado, las 2/3 partes, y no. ¿Te escuchó? Sí, no, claro. Es decir, que no, porque eso está claro. Es decir, ¿qué interpreta el pueblo dominicano? Que hay una oposición de Leonel Fernández a que se reforme la Constitución para que Danilo tenga otra oportunidad. El pueblo dominicano no conoce eso de ley orgánica, inorgánica y especial. Y no es cierto tampoco que en esa reforma constitucional se están conculcando los derechos y los valores de los dominicanos. Es decir, eso no está en juego, que fue uno de los argumentos que se presentó anoche. Es decir, el problema está bien claro. ¿Hay o no una oportunidad para Danilo Medina? ¿Y quiénes se oponen a que haya una oportunidad para Danilo Medina? Esa es la realidad que hay, eso es lo que el pueblo entiende. Y lo que el pueblo esperaba era que se terminara anoche ahí. Es decir, que lo que entramos es a una fase diferente. Pero seguimos en la crisis. Seguimos en la crisis y además las consecuencias de esa crisis, ahí es que está lo difícil. Porque si se frustra el intento de modificar la Constitución conforme a una decisión del partido gobernante, los que frustran ese intento tendrán consecuencias, ¿no? Y eso provocaría una división en el PLD. Entonces, eso cambiaría totalmente el panorama político en la República Dominicana. Provocaría, tú hablas del futuro. Claro, porque no sé los hechos todavía. El hecho real es que hubo una decisión, es el único hecho real que existe. Una decisión del comité político de instruir a sus legisladores de que den paso a una modificación constitucional para permitirle a Danilo Medina, o tal, incluso Leonel Fernández puede ir a una primaria con Danilo Medina. ¿Por qué no ha planteado eso? Porque se puede hacer la modificación constitucional y Leonel iría a una primaria con Danilo Medina a ver quién es el candidato del PLD, y hasta los otros candidatos podrían ir, pero ya eso decidieron que ante la opción de Danilo Medina de tal, ellos ya retiran su candidatura. Es decir, que hay un proceso que está por venir.
en la República Dominicana. Es que yo creo, Grullón, que si el doctor Leonel Fernández, si se modifica la Constitución, hipotético caso de que se haga no como él dice, sino como está instituido en el procedimiento constitucional, que es la forma que hemos expresado acá. Yo no creo que sería, él tiene derecho, pero no creo que sería políticamente inteligente, luego de modificada la Constitución, ir y presentarse como precandidato. No, porque a lo interno se argumenta que a él también se le está tronchando la posibilidad de No, volver. pero ya. Él no lo manifiesta, pero Óyeme. en lo interno se argumenta. Oye, me estoy diciendo, tiene todo el derecho. Él tiene Ahora, derecho a políticamente no es correcto, porque entonces va a dejar... Sí, pero hay que decirle al pueblo, a la gente, que eso es una realidad, una posibilidad real. Muy bien, Que él no acepte el reto es otra cosa. Por ejemplo, los legisladores quieren cambiar la reforma constitucional por la reelección de ellos. Es decir, que no se hagan primarias y lo apoyen en las circunscripciones y en los municipios que ellos van. Ahora bien, lo que se está planteando no contempla eso, porque Danilo nos está diciendo que le den esa oportunidad y que en el PLD no haya primaria. Eso no está en discusión todavía. ¿Tú entiendes? Todo el mundo tiene que ir a la primaria. Los mismos legisladores que están proponiendo el cambio de votar por la reforma constitucional, dejándolo a ellos, están adelantándose a un proceso que todavía no existe. Oye, a nivel congresional podemos ver eso, pero a nivel de la figura presidencial, no es verdad que después de tantos tropiezos, que se logre la reforma y que esto no implique una ruptura en el Partido de la Liberación Dominicana, que entonces luego el doctor Leonel Fernández vaya a presentarse para terciar con el presidente, porque estaríamos en lo mismo. Políticamente no le convendría a él. Eso yo... él por su parte debe descartarlo. Pero claro. Pero que una sí. posibilidad que existe real. Claro, pues lo primero que te digo es que tiene derecho a presentarse. Es decir, Ahora, la ¿le reforma conviene constitucional no le para a él su Claro que caminar no. político. Él puede seguir caminando y puede Ahora, seguir aspirando. el olfato político tiene que decirle a él que no puede presentarse. Claro. Tiene que decirle. Pero vamos al otro escenario. El Congreso y la Asamblea Nacional modifican la Constitución. No sobre la base de lo que ha planteado la interpretación que tiene el doctor Leonel Fernández. ¿Cuál es el futuro del PLD en lo inmediato? Sobre todo a partir de un discurso que yo digo que más que llevar agua al fuego, llevó gasolina y leña, por la forma en cómo empieza y por la forma en cómo termina el discurso, con unas acusaciones que ni la oposición le ha hecho al presidente Danilo Medina. Ante esa situación, ¿qué ocurriría en los próximos días? Se radicalizan las posiciones de los legisladores que entienden que es un procedimiento ordinario. Voy más lejos. Deciden acoger parte de las modificaciones que ha planteado el doctor Leonel Fernández, que yo creo que son interesantes algunas, sobre todo las referidas a limitar o ampliar la cantidad de votos que se necesitan para modificar la Constitución, llevarlo a las 3/4 partes de la matrícula. Yo voy más lejos, mi planteo, el mío, y lo he dicho varias veces, es equiparar la institución de la reelección a lo que establece el 268, que la forma de gobierno no puede ser modificada en República Dominicana. Si lo que queremos es institucionalizar el país, fortalecerlo, yo creo que debe haber un gran acuerdo político para ponerle esa cláusula que algunos llaman Petra, pero para que la gente entienda, ponerle ese candado a la reelección. Porque ¿quién dijo que no se pueden conseguir el 75% de la matrícula? Claro que se puede conseguir, como se consigue la 2/3 parte. Es más difícil, es igual al final, un chin más de esfuerzo y a veces un chin más de recursos. Ahora, si le ponemos el candado, esa prohibición, a nadie se le va a ocurrir iniciar un procedimiento de reforma. Me dice un diputado, eso es poner la carreta por encima de los bueyes. Yo digo, no. Por las dificultades que ha tenido la institución de la reelección en la República Dominicana, eso es necesario. Que en 20 años decidan las nuevas generaciones, o en 50, modificar eso, porque lo modifiquen. Pero nosotros ahora, que hemos vivido la experiencia histórica, los traumas que ha planteado la reelección en la República Dominicana,
debiéramos ser promotores de eso. Y ojalá los que tienen posibilidad de sugerir cosas, pues aprovechen este escenario y lo hagan. Me dirán, bueno, eso existía en Honduras y se quitó. Bueno, su realidad cambió. La nuestra hoy día es que la reelección es un problema, no por ella misma, sino por el manejo inadecuado que institucionalmente se le ha dado. Mira, el silencio de Danilo Medina, que fue criticado anoche indirectamente por Leonel Fernández, es una posición correcta del presidente. Porque se diría, bueno, ¿y por qué el presidente no manejó con tiempo y dijo un año antes que iba a ir? Es que Danilo Medina está gobernando el país. Entonces Danilo Medina no podía con tiempo abrirse este frente que tiene. Entonces, la posición correcta de Danilo Medina es seguir callado y gobernar, porque él tiene la tarea de gobernar. Él no se puede separar de eso. Entonces, no se le puede objetar a Danilo Medina esa posición que él tiene, porque si él se somete al debate político, ¿no? Él fijó su posición en el comité político, pero si esa posición él la exterioriza hacia la sociedad dominicana, el problema se pone más complejo y más conflictivo todavía. Es decir, que yo creo que ante este lanzamiento de su posición pública de Leonel Fernández, yo creo que la posición del presidente Danilo Medina lo que viene creando un equilibrio, ¿no? Y que las cosas se resuelvan en los conflictos a niveles más bajos. Mira, por fin tenemos otra opinión igual a la nuestra, y la voy a leer íntegra. Dice, todos los medios están interpretando que condicionó su apoyo a un referéndum. Sin embargo, creemos que no es así. Pido se consigne en esta propuesta para modificaciones futuras de la ley de convocatoria que sea orgánica. Entre paréntesis, sí se necesita ponerlo porque no está. Y que en un futuro se necesite en referéndum, claramente, por lo que tampoco se necesita ahora. Le aconsejo que se abracen a esa tesis. Ese fue el acuerdo de la Comisión del Senado, incluirá esta propuesta y la reelección pasará. Esta es la misma teoría que nosotros tenemos de que cuando veamos el discurso de forma, hemos venido hablando de la mañana, de forma separada, y nos vamos específicamente a la parte donde el presidente dice con lo que no está de acuerdo y con lo que no cree y todas esas cosas, y la historia y la separa, y se va específicamente a los 3 párrafos, donde él dice lo que entiende que hay que hacer. El presidente cita y habla claramente, por eso yo decía que es confuso, que es contradictorio, pero cita y habla para lo que está hablando este abogado, y dice que si él habla para condición que se necesite para el futuro y para modificar las futuras leyes de convocatoria que sean orgánicas y ponerlo porque no está, y que en el futuro se necesite un referéndum claramente. Esa parte habría que analizarla, vamos a ver el discurso. Es que yo creo que eso está bastante claro. Una cosa que el presidente no negocia, el expresidente, referéndum. No lo negocia, lo dijo claro. 2, reiteró que su interpretación es que la ley que ordena la convocatoria es orgánica. ¿Qué ha dicho además de eso? Sí, pero ha reiterado uno que no está ¿qué claro? ha dicho además de eso? Que para el futuro se incluya taxativamente en el 271 de que eso es así. El problema es que él pertenece... Claro, entonces si hay que incluirlo taxativamente... taxativamente... Es que él pertenece a porque un partido político. Pero lo que yo he dicho es eso. Hoy, el problema es que él pertenece a un partido político. Que el solo hecho de que esté planteando que se exprese taxativamente en la futura modificación implica que ahora no hay claridad y que lo que procede es la interpretación que ha hecho el Congreso y sobre la cual hizo la reforma anterior. Bien lo explicó Servio Tulio en su intervención. Ya eso se discutió hace tiempo y se acordó que es una ley simple. Él debió pedir en ese discurso una nueva reunión del comité político de una rectificación de su posición. Y él no lo hizo. ¿El comité central qué papel juega? No, porque ya el comité político tomó una decisión. Y no está el comité central por encima del comité político, por el comité político... No, lo que pasa es que los estatutos le atribuyen al comité político lo que ha decidido. Es decir, bajar las líneas a los legisladores. Es decir, eso está estatuido. Entonces,
En ese estatuto que se basa, en esos estatutos que se basa el comité político para tomar su decisión. Y eso, si tú lo llevas al Tribunal Constitucional, eso es legal. Es decir, tiene un fundamento legal. Es decir, a todos los tribunales que tú lleves eso, tiene un fundamento legal. Es decir, porque es una ley orgánica, una ley de funcionamiento que tiene el partido para resolver su problema. Es decir, ellos se basan, eso sí, Hay es que decir, ver- no en una hay- posición, sino Grullón, en un establecimiento. hay que ver si la ley va a estatutario. pasar, qué va a hacer el partido de gobierno, cuál va a ser la posición con respecto a la opinión del presidente Fernández, cuando se interprete bien este discurso realmente, hasta dónde van a ceder o no, y vamos a ver qué va a ocurrir en el Congreso, porque como sí pueden hacer, parece que se habla de que van a retirar el proyecto, van a poner un nuevo proyecto que estipule estas acciones a futuro, de que se establezca claramente el referéndum, cambien los porcentajes. Sí, pero para eso evitar tiene, estas- para eso tiene que reunirse de nuevo el comité se va a reunir el político. comité político, lo va a refrendar el Y comité, rectificar su inclusive posición. con otros acuerdos que no lo dijo el presidente Fernández. Porque eso no se Con puede otros hacer. acuerdos que no lo dijo sí, el pero presidente ya eso no Fernández. se puede hacer en base Bueno, a acuerdos pero unilaterales. lo van a ver. Y lo otro es, Porque la sería parte del referéndum va a ser... torcerle el brazo al comité político. Bien, vamos a una pausa y... Eso no se puede hacer un acuerdo de aposento. Eso tiene que ir de nuevo al comité político. El comité político rectificar, rediscutir la situación y Eso- tomar eso otra es lo que va- posición. eso es lo que va a Eso no pasar. se puede hacer Aunque la escondido. posición expresada por el expresidente desconoce eso, vamos a estar Porque claros. las Lo que únicas él negociaciones que se pueden lo que él hacer es para que se reforme la Lo que él Constitución. plantea es que eso se lleve a la comisión y que la comisión que esté estudiando haga la propuesta. Tiene Porque que él pasar por el él no comité le político da otra vez. categoría política, lo que acordó el comité político, lo obvia en su discurso Bien, para no comprometerse. vamos a una pausa, que aquí van a hacer un infarto.